Buenos días, hermanos. Ahí estaba funcionando, no sé. Bien. Bueno, agradecemos al Señor por varios amigos, hermanos también que hoy nos están visitando. Hay unos hermanos de Cartagena que están viniendo hoy y hablábamos y decíamos, la familia es una familia en Cristo. Donde quiera que estemos y donde haya creyentes reunidos, es la familia en Cristo. Bienvenidos también otros hermanos que tal vez han estado conectados por YouTube y vinieron. Gracias por su vida, gracias por estar con nosotros. Y otros hermanos que no veíamos hace rato también, bienvenidos. Y los hermanos que nos vemos cada 8 días, también. Es un gozo. Celebramos la presencia de Dios cada vez que nos reunimos. Y debe ser así. Cuando estamos juntos, debemos celebrar lo que Dios hace. Estamos estudiando el libro de Josué y el libro de Josué, los primeros 12 capítulos son de acción, mucha acción, cómo Dios estuvo obrando. Y del 3 en adelante, creo que es difícil poder mirar o conocer la geografía o lugares o mirar cómo Dios empezó a entregar, porque hasta el capítulo 12 Dios había dado la victoria, había permitido que Israel ganara las batallas frente a los enemigos de Canaán. Todos los feos, decíamos, heveos, jebuseos, todos estos, ¿cierto? Fueron 7 naciones, habla el libro de Deuteronomio y el libro de Josué también. Y como que vemos la mano de Dios en todo eso y debe ser de gozo. Han pasado alrededor de 7, 10 años. Ya dice que ninguna nación se levantó contra Israel. Ese pueblo era un pueblo que era esclavo en Egipto, que estuvo deambulando durante 40 años y que todos veían con expectativa. Llegaron, entraron a Jericó, entraron a Jai con mano poderosa. Los enemigos caían y caían. Hubo momentos difíciles de crisis, pero Dios mantenía su obra allí. Y vemos allí, está bien, ahí está bien. No, ahí está bien. ¿Cómo está esta cara? ¿Cómo estaría la cara de alguien que está recibiendo unas ciudades, casas, fincas que nunca cultivaron ni criaron? ¿Sería algo así? ¿Cuándo fue la última bendición que recibiste? Y que tenías esa cara tal vez. Que no lo creías, tú no creías eso. Y lo ves como una bendición. No, tiene que ser de Dios porque es tremenda bendición. Y como que abrimos los ojos y decimos, es increíble cómo Dios obra. Y pueden ser cosas pequeñas o cosas grandes. ¿Has visto la gracia de Dios en tu vida? Aparte de la salvación, porque la salvación obviamente es inmensa y creo que es la mayor bendición de gracia que tenemos. Pero esta pareja que tiene en sus manos, ¿de qué? No sé cuántos tienen la bendición de tener una casa, un lugar donde vivir propio. Pero hoy, si hoy te dijera alguien, mira, esta es la llave de tu casa. De pronto has trabajado 30 años, 15 años, 50 años y no tienes. ¿Sabes la cara de la nación de Israel al recibir bendiciones que ellos ni merecían? ¿Recibimos por gracia las bendiciones de Dios? Sí. ¿Las merecemos? Entonces, si no las merecemos y recibimos las bendiciones de gracia, ¿cómo debemos vivir? A veces hay incongruencia en nuestra vida. Sabemos que Dios me ha bendecido, sabemos que Dios me ha dado bendición tras bendición,
y es por gracia, y vivo como si Dios no fuera real para mí. Creo que el pueblo cristiano hoy está viviendo una situación como la de Josué. Ya los enemigos ya estaban tranquilos porque ya no había ninguna nación en contra, habían quedado algunas ciudades en las montañas y ellos no querían conquistar, no fueron a conquistar lo que Dios les mandó que hicieran, y eso lo van a tener en el capítulo 17. Dice que toda la congregación se reunió, pero no habían tomado todo. Estamos en el capítulo 3 hasta ahora. Todo lo vamos en el 13. Vimos el capítulo 13, versículo 1, Josué ya era viejo y vimos allí cuándo es viejo, ¿no? Pero si Dios dice que alguien es viejo, sí es viejo, ¿no? Dice que ya era viejo y de edad avanzada y que no, y queda aún mucha tierra por poseer, hay mucho trabajo por hacer. Y ese es el estudio que estamos llevando este mes casi. Hay muchas cosas por hacer. Y sabe que una de las cosas que hay que hacer es que si recibimos por gracia sus bendiciones, ¿cómo debemos vivir? Agradecidos. No, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Vamos a empezar la introducción solamente, vamos al libro de Deuteronomio. Nos devolvemos en la historia, estamos con Moisés todavía. Moisés nuevamente vivió, ya con Josué ya había muerto, pero vamos a Deuteronomio, y Deuteronomio habla específicamente de esta situación, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. A veces las bendiciones o lo que vemos como bendición, con el tiempo pareciera que fuera nuestro esfuerzo, pareciera que merecemos realmente lo que tenemos. Fue mi trabajo, fue mi tesón, fue mi mano laboriosa lo que me permitió conseguir esto o aquello, o tener o recibir. Miren lo que dice Dios y le dijo Moisés a la nación, versículo 10 del capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Nunca olvides, y sigue diciendo ahí, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y por su nombre jurarás. ¿Sabes qué está diciendo? Dios tiene un propósito con tu vida y Dios nos bendice. Y nos bendices por gracia. Nos bendice porque él tiene un plan de que todo el mundo conozca quién es Dios. Y te da bendiciones, así como le dio a la nación de Israel. ¿Para qué? ¿Para que sea un gran pueblo? No, para que refleje quién es el Dios de Israel, ame a ese Dios y otros conozcan al Dios de Israel. Israel debía reflejar y hablar de las bendiciones de tener al Señor Jehová como Dios. Pero nos olvidamos cuando pasa el tiempo y decimos que yo tengo derecho de vivir como yo quiera. Fue una bendición, pero ¿sabe qué? Fue mi esfuerzo, ha sido mi trabajo. Recibimos bendiciones por gracia. No lo olvides. Amado Señor, te rogamos en esta mañana que tu palabra, Señor, nos ayude a entender que tienes un plan, que todo el mundo conozca quién eres y nos das bendiciones por gracia. Pero hemos vivido, Señor, de manera tal vez contraria a como debería ser. Sin embargo, tú nos sigues bendiciendo. No para que vivamos como queramos, sino para que reconozcamos que hemos recibido tus bendiciones por gracia y debemos vivir también obedeciendo tus principios para que otros conozcan de ti.
Ruego tu bendición, tu dirección en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Recibimos sus bendiciones por gracia. Josué capítulo 13, vamos allí, versículo 15 al 31. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén y empieza a decir cómo Moisés, porque aquí está mencionando a Moisés, Dios dice que le dio a Moisés pues dividir o cómo debería de estar dividida la tierra. Vemos aquí que ya entraron, ya conquistaron, entraron por el centro, conquistaron el sur y conquistaron el norte. ¿Recuerdan las enseñanzas? Capítulo del 6 al 12, cómo Dios le permitió entrar por el centro de Israel, bajar y después subir y ya toda la nación, por lo menos los principales reinos o ciudades-estado ya habían sido conquistadas. Llegó el momento en que dice, ya ha pasado el tiempo, dice, estás viejo, pero no has completado la tarea. Bueno, divide ahora. Y Josué dice, recuerdo que Moisés ya le había dado una bendición a 3 tribus, a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la de Manasés, media tribu de Manasés. Vamos a hablar de eso, y eso es lo que habla el capítulo 13, del 5 al 31. Dio pues Moisés la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio desde tal a tal. Entonces vamos a recordar solamente eso. Entonces vamos a hablar de Rubén, versículo 15 al 23, Gad, del versículo 24 al 28, y media tribu de Manasés, del 29 al 31. Así está dividido, así allí puede colocar, yo tengo al lado, ¿cuál es la tribu? ¿Cuál es la tribu? Interesante. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y a veces uno leyendo, uno no entiende todo. Por ejemplo, el versículo 16, y fue el territorio de ellos desde Ahorer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura hasta Medeba. No, como que ¿qué saco de allí? ¿No? Hay muchos lugares, pero lo que está diciendo acá, y vamos a seguir, es como Dios le entregó a Moisés. Aquí está la nación de Israel, que es como un rectángulo, y cómo debía estar dividida la tierra prometida ahora. Moisés ya le había entregado al otro lado, esas a Manasés, a Gad y a Rubén. A Rubén, al lado del Mar Muerto, ¿cierto? Empezando el río Jordán. Después a Gad le dice, bueno, hacia arriba, casi que todo el río Jordán, si vemos acá casi un poquito más de la mitad del río Jordán, hacia las llanuras, hacia las montañas también. Y Manasés, el territorio más grande, en la parte norte, lo que es Mar de Galilea, y ciudades muy, creo que con personajes históricos que nosotros conocemos y vamos a recordar. Bendiciones que entregó Moisés. Estos versículos del 15 al 23 está diciendo, Dios le había entregado ya a estas tribus, a estas 3 tribus, una extensión bastante grande. Si comparamos Transjordania, que es el otro lado del Jordán, con Cisjordania, que es este lado del Jordán, vemos que la extensión es muy grande. Y fue añadido a lo que Dios le había prometido. O sea, ellos dijeron, nuestros ganados son muchos, somos muchas familias, somos mucha gente, permítenos, Moisés, vivir a este lado. Habían conquistado reinos, y ahí lo describe el versículo 21, todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, habían conquistado los príncipes de Madián, 5 príncipes de allí de Sehón. Versículo 22, también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino. ¿Recuerdan a Balaam y Balac con Moisés? Que Balac, ¿cierto? Contrató a un adivino, a Balaam, para que maldijera a ese pueblo que venía esclavo y estaba rodeando por ahí. Maldícelo para que no venga a esa tierra. Y Dios convirtió todo eso en bendición. Todo eso lo está recordando Josué aquí. Está diciendo, Dios les entregó bendiciones. Dios les entregó bendiciones, pero dieron prioridad a su trabajo y a las posesiones y olvidaron a Dios. Vemos que la advertencia que Dios le dijo en Deuteronomio, cuando
tome las casas, cuando tome los cultivos, cuando veas todas las bendiciones que Dios te ha dado y pasa el tiempo, tú vas a decir, yo tengo derechos. No fue Dios, fui yo. Y eso es una de las características de un pueblo que no vive recordando la gracia de Dios. Vive solamente tal vez pidiéndole a Dios bendiciones y bendiciones, pero no queriendo vivir como Él quiere. Entonces vamos a continuar. Entonces ya tenemos allí la gráfica. ¿Quién está abajo? Rubén, Gad y Manasés, para que lo tenga allí en su memoria, para que cuando lea nuevamente Josué, recuerde cuál fue la extensión. Pero vamos a mirar allí entonces algunos principios que nos relata la Biblia. La tribu de Rubén su historia es un poco dura, fuerte. La Biblia no tapa ningún pecado. No le estaba entregando la tierra porque ellos fueron, o su padre Rubén fue buena gente. Fue el primogénito, el primer hijo de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. El primogénito fue Rubén. ¿Fue hijo de quién? De Lea, ¿cierto? Lea fue su primer hijo. Pero cometió un grave pecado. Se acostó con la concubina de su papá, con la sierva de Raquel, Bilha. Eso es Génesis capítulo 35, 22. Vamos allí. Génesis capítulo 35, versículo 22. Cuando yo leo esto, Génesis capítulo 35, versículo 22, aconteció que cuando moraba Israel o Jacob en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Jacob o Israel, y después va a mencionar que perdió su primogenitura. Rubén tuvo relaciones con la sierva de la otra esposa de Jacob, que fue Raquel, a quien amaba. Raquel tenía una sierva y era Bilha. Y Rubén, como mayor, se acostó con ella. Ese pecado le costó estar descalificado como primogénito. Vamos a Génesis 49. Veamos allí Génesis 49, versículos 3 y 4. Cuando Jacob ya estaba anciano y estaba dando las bendiciones, le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el príncipe de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Y lo pasa a José y vemos que fue repartido entre Judá y José la bendición de la primogenitura. Vemos allí a José. ¿Quién fue Manasés? Manasés fue el hijo de José. Tuvo dos tierras, en la parte oriental y en la parte occidental. Y Judá tuvo una extensión mucho más grande. Si vemos aquí la parte de Judá, junto con Manasés, ahí está este lado y al otro lado, fue la bendición. Perdió la bendición Rubén por su pecado. Era la séptima tribu en número de personas. Pero su afán por sus ganados, por acumular riqueza. Déjenos aquí tranquilos, Moisés. Hemos conquistado a Seón, hemos conquistado estos príncipes, hemos conquistado esta tierra. Déjenos acá y nosotros pasaremos y ayudaremos a nuestros hermanos. Es la historia, ¿no? No tenemos tiempo para mirar eso. Está en Génesis también. Y luego, perdón, con Éxodo en Moisés, Números también está relatando lo mismo. Pero siempre tuvo un deseo de quedarse aprovechando las bendiciones que había recibido. Jueces capítulo 5, versículo 15 al 16. Jueces, vamos allí. Después de Josué siguen los jueces. Vamos a mirar qué pasó con esta tribu. Jueces capítulo
5, Jueces 5, versículo 15 y 16. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Sabe qué? Él tenía claro en su corazón qué quería hacer. Una resolución del corazón son determinaciones y convicciones claras de lo que quiere hacer y cómo quiere vivir. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? En el tiempo de los jueces fue criticada la tribu de Rubén porque no estuvo ayudando a sus hermanos, porque no estuvo sirviendo y compartiendo con sus hermanos, sino que prefería estar con el aullido y el balido de sus ovejas, de sus ganados, de su riqueza, de sus casas, de sus cultivos. Rubén fue descalificado por su pecado. Así que Dios, conociendo esto, Dios, conociendo el corazón, que tenía una resolución de un corazón duro, un corazón dado tal vez más bien a la comodidad, al confort, a disfrutar la vida, merecía un territorio. Dios lo sabe todo. Merecía una bendición. ¿Dios conocía eso o no? ¿Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros? ¿Conocía el corazón de Rubén? ¿Merecía que Dios le diera algo? ¿Sabe que es la misma verdad con nosotros? Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Sin embargo, vemos a un Dios de gracia, contigo y conmigo. Vemos a un Dios que sigue dando bendiciones, sigue bendiciendo, sigue dando sorpresas a nuestra vida, gratas, acciones en nuestro diario vivir. Pero tal vez en nuestro corazón hay resoluciones de corazón. Hay resoluciones de vivir como yo quiero, de vivir en mi confort sin querer agradar a Dios, olvidando a Dios. Eso es gracia. Lo que tú y yo tenemos hoy en día, lo que recibimos cada día, al tener el alimento en la mesa, al tener la salud, el tener tal vez un hogar, el tener un trabajo, ¿es por tu esfuerzo o es la gracia de Dios? La gracia de Dios no hace acepción de personas. ¿Él da vida eterna a todos? Amén. ¿Merecemos esa vida eterna? No. Santiago 2, 1 al 9 dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no está mirando tu pecado y dándote según tu pecado. Dios es un Dios de gracia, pero no es para que tú vivas como quieras. Es para que puedas ver, recibir las bendiciones de Dios por gracia y que vivas por gracia. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate de que las cosas que tienes hoy no es porque tú te las mereces, sino porque es la gracia de Dios en tu vida. Luego tenemos que escuchar la palabra de Dios y obedecer a Dios, recordando que es la gracia de Él. Todo aquel que pone su fe en Cristo es aceptado por la gracia del Señor. Dios no hace acepción de personas según un tipo de pecado. Estos pecados sí los perdono, pero este sí, terrible, ¿no? Este pecado sí no. Si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, Dios te recibe tal como eres. Igual que Rubén. Hizo cosas tan horribles, pero Dios le siguió bendiciendo, no porque fuera bueno Rubén, sino por el propósito que Dios tiene de anunciar el evangelio a todas las naciones a través de personas como la familia de Rubén y a través de tu vida y de mi vida. Vidas que a veces ignoramos o queremos vivir ignorando los principios de Dios. Sin embargo, Dios tiene misericordia y gracia con nosotros
para que te arrepientas, vuelvas tus ojos al Señor, vuelvas tus ojos a la palabra, vivas para honrarle, vivas para agradecerle por todas las bendiciones que te ha dado hasta hoy. Recibimos por gracia. Josué, capítulo 13, volvamos allí. Dice que el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén, el Jordán. O sea, hasta el Jordán, cuando desembocaba el Jordán en el Mar Muerto, hasta allí era toda la parte sur de Transjordania, era de la familia de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades y sus aldeas. Siguiente tribu, ¿cuál fue? Versículo 24. Gad. Gad. ¿De quién fue hijo Gad? Bueno, Gad es el otro hermano. ¿Sabe qué significa el nombre Gad? Fortuna. Por fortuna de Dios he recibido un hijo. Fue lo que dijo Lea. Fue la sierva. Lea dijo, Dios por fortuna ha sido afortunado, Dios me ha bendecido con un hijo y colocó su nombre Fortuna o Gad. Dice que este hijo o las familias de Gad recibieron un territorio muy verde. Las praderas aptas para ganadería, ríos, pues Jordán y ríos que desembocan en el Jordán, zona montañosa y de las montañas bajan a alimentar el río Jordán y del río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Creo que es la ciudad más próspera o es el territorio mucho más próspero para ganado, para comercio. Hoy ese país es Jordania. ¿Sabe? Investigue qué es Jordania. Jordania es el país de los árabes que importa todo lo que los árabes necesitan y le vende todo a los árabes. Fortuna, comercio, riqueza. Dios le entregó a la tribu de Gad un territorio excepcional. Vemos allí que son lugares especiales, pero dice, sí, ese séptimo hijo es el séptimo hijo. Siguiente, mi hermano. Hijo de Jacob, su madre fue Silpa, sierva de Lea, ¿no? Raquel y Lea eran las esposas. Silpa fue la sierva de Lea y Gad fue hijo de Silpa. Su nombre Gad quiere decir fortuna. En número fueron contados 40.500 hombres de guerra. Es decir que las tribus fueron divididas de acuerdo al número de personas que era cada tribu. Deberíamos multiplicar 40.000 por 4 más o menos si era su esposa y tal vez 2 hijos. Recuerde que antes eran más hijos, pero un promedio, 2 hijos, ¿no? Más o menos 160.000 personas estaban allí en este lugar. Primera de Crónicas 5:18 dice que eran hombres descritos como guerreros, diestros eran en la guerra, estratégicos. Y cuando Moisés estuvo allí conquistando a Sehón y a Og, rey de Basán, ellos fueron reconocidos, fueron felicitados por sus atributos de la guerra. Los de Gad o los gaditas tenían un extenso número de ganado y quisieron quedarse al otro lado del Jordán junto con Rubén y Manasés. Habitaron en Galaad y conocemos en la Biblia ese término, los de Galaad, ¿cierto? Galaad, la parte norte, ¿no? Sus fronteras, el río Jordán, entre mar de Cirenet o Galilea y el Mar Muerto. Allí en Josué capítulo 13, versículo 24, dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón. Y empieza a describir hasta dónde, ¿no? Versículo 27, y en el valle, Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, que es conocido, Safón, el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón, el Jordán, su límite hasta el extremo del mar de Cirenet, al otro lado del Jordán.
Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias que estaban en sus ciudades. Lo mismo que sus hermanos de Rubén y Manasés, fue la tierra que Dios le permitió tener antes de que entraran a conquistar toda la tierra de Canaán. Es por donde entraron, o sea, de frente a Jericó, toda esa llanura, esas montañas y esa llanura, ese fue el territorio para Gad, fortuna, ¿no? ¿Qué pasó con Gad? No dice mucho, no hay mucho acerca de Gad, pero pensaba en lo que reciben y lo que es hoy. Si hoy es Jordania, si es un lugar tan próspero, si es un lugar tan comercial, debería recordar quién le dio ese territorio. Hoy es un territorio musulmán, ¿no? O sea, no hay sombra de pensar que es Dios quien le dio ese terreno. Recibimos bendiciones de Dios por gracia y nos enfocamos y cuidamos tanto esas bendiciones que al cabo del tiempo pensamos que lo hemos conseguido y que somos nosotros y que merecemos esas bendiciones. Olvidamos a nuestro Dios. Creo que todo lo que tenemos es por gracia y fuimos creados con el propósito de exaltar el nombre de Dios para que otros conozcan y reciban también bendiciones y crean en Él. Sin embargo, los campos verdes de nuestro territorio, y estamos tan ocupados administrando los campos verdes y el trabajo, los negocios, las situaciones, las bendiciones, que no tenemos tiempo para Dios. Ese es Gad. Dios bendijo a Rubén a pesar de su pecado porque tiene un plan. No es que quiere, no está probando el pecado. Está diciendo, te doy por gracia para que vuelva mis ojos a ti, a mí y puedas vivir, reflejando la gloria de Dios con tu vida. A los de Gad, a los que tienen un gran terreno, al que tiene ganado, pastos verdes, aunque hay otras áreas áridas, pero mucha riqueza, prosperidad, no se enfoque en esto. Reconozca que soy el que da las bendiciones por gracia y permíteme reflejar y llegar a otros que conozcan mi nombre. Nos sentamos a contemplar la creación y nuestra fortuna y olvidamos al Creador. Ese es Gad. El último, en el versículo 29, también dio Moisés heredad a la media tribu en Manasés. ¿De quién es hijo Manasés? De José. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, ¿no? Pues la tribu de Manasés se va a dividir en dos. Abundancia de tierra, pero incrédulos ante el poder de Dios. Es una tierra que es muy criticada y Jesús también vivió en este lugar. Vamos a mirar. Es la mayor extensión de tierra al otro lado del Jordán. Es el mayor terreno, pues, en extensión. Echaron a los amorreos que vivían en ella, según número 32, más de 50,000 soldados, o sea, más de 5 por 4, 20, más de 200,000 personas en este momento. Eran valientes, buenos pastores, valerosos militares. Su papá fue José, su mamá fue Asenat, hija de Potifera de Egipto. Manasés tuvo heredad a los dos lados del Jordán. Ocupó un territorio cerca del mar de Galilea. Recuerda el mar de Galilea, la vida de Cristo, casi que se desarrolló en toda la región de Galaad. Galaad es esta región.
En Josué capítulo 17 fueron felicitados por acompañar a sus hermanos en la tierra, o sea, empezaron bien. Ustedes acompañaron, fueron valientes, fueron valerosos, reconocidos guerreros de carácter conquistador y valeroso. También militares reconocidos y buenos pastores de sus ganados. Pero tiene personajes famosos que salieron de allí. Los jueces Jair y Jefté, mencionados en el libro de los jueces, personas que liberaron a la nación de Israel y eran de esta región. Bueno, ¿cierto? El profeta Elías, ¿de dónde era? De esta región. El profeta Elías que luchó contra todos los Baales y todos los sacerdotes y profetas de los Baales y que tuvo victoria, era de esa región, de la parte de Manasés. Como estaba próximo al mar de Galilea, estaba Betsaida, de donde eran Felipe, Andrés, Pedro y Juan. Si era el círculo más cercano de Jesús. Pedro, Juan, Andrés, ¿cierto? Estaban allí, vivían en esta región. O sea, una región que reconocía a Dios y que reconocía el poder de Dios. Jesús fue a recorrer las ciudades de los apóstoles y fue a recorrer esta ciudad. Vamos a Mateo capítulo 11, 21. Creo que es un evento significativo. Mateo 11, 21. Casi que el ministerio de Jesús se desarrolló en Galilea, aunque era el otro lado también, pero parte de Galaad fue esa tribu de Manasés. Mateo, capítulo 11, versículo 22. Mateo 11, 22. Jesús está hablando a los discípulos. Versículo 21, ¿no? Hablando de los milagros, las ciudades donde Dios hacía milagros. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que es el extremo opuesto cerca del mar Mediterráneo, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. 22. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Está diciendo, ustedes vieron el poder del Señor, ustedes vieron los milagros que se hicieron y su incredulidad es reconocida a pesar de ver la obra de Dios a su alrededor. A pesar de ver que fue un lugar donde estuvo Elías, fue un lugar donde Dios levantó jueces para liberar a la nación, donde estuvo el mismo Señor haciendo milagros y no halló corazones arrepentidos. Allí también se multiplicaron los 2 panes y 5 peces para 5,000 personas. Y Jesús criticó por qué le perseguían. ¿Sabe? Cuando hablamos de Manasés, representaba la incredulidad. Hay tanto obrar de Dios allí, hay tanta gracia, misericordia, y te permite o permitió ver el obrar de Dios con milagros y cosas excepcionales como Elías, pero seguía un corazón endurecido porque estaba ensimismado en él mismo. 3 regiones que evidencian un problema del corazón. Señor, si tú me das esto, yo te seguiré. ¿Dios lo da? Rubén. Si me sale ese trabajito, Señor, yo te serviré porque llevo tanto sin trabajo. Fortuna. Pero me enfoco tanto en mi trabajo que me hace olvidar de Dios. Me enfrío. Me aparto por la fortuna.
Lo vimos como una bendición, pero en el día a día agotó y ahogó mi corazón de devoción al Señor. ¿O has visto la mano de Dios como Manasés vio grandes personajes y grandes milagros? Y ni así. Tu corazón es ablandado, es endurecido, un corazón de incredulidad. Recuerda las bendiciones de Dios. Recuerda que es Dios quien te da el privilegio de recibir bendiciones, no para que vivas como quieras, no para que gastes tu vida como quieras gastarla, sino para que reflejes la gloria de Dios, para que obedezcas los principios bíblicos, para que vivas honrando al Señor con tus bienes y Dios te sigue bendiciendo. No está Dios haciendo la obra porque tú eres bueno o buena. Dios hace la obra porque Él es Dios, es santo y quiere anunciar que eres el Señor y trae salvación a los que están a su alrededor también a través de tu vida. Haz la tarea, haz la tarea. Que las bendiciones de Dios no se conviertan en un obstáculo en tu vida cristiana, sino que sea el desafío de ese, Señor, reconozco, necesito de ti. No permitas que me aparte, Señor. No permitas que la riqueza me ahogue, no, o el trabajo, o el bienestar, las situaciones de confort que tengo, no, Señor. Voy a reconocerte, voy a obedecerte. Terminamos en Deuteronomio allí, ¿no? Recordando lo que empezamos viendo. La falta de testimonio ante el mundo por la liviandad con que vivimos los cristianos, la práctica del pecado es evidente en las congregaciones, pero creo que la palabra de Dios, lo que está mostrando en capítulo 3 es Dios le dio, Dios le dio, Dios le dio. Y le dijo a Moisés, ayúdeles a recordar que cuando reciban eso, cuiden de no olvidarse de su Dios. Dios te ha perdonado tu pecado. Amén. Qué bendición. Él no hace excepción de personas. No te está rechazando por eso. Te está aceptando con los brazos abiertos para que reflejes la gracia de Dios en tu vida y hables a otros del Señor. Josué resalta la bendición que se deriva de la obediencia fiel a su palabra. ¿Cómo no te olvidas del Señor? Pegándote la palabra, recordando quién es el Dios que le dio eso a la nación, quién es el que te da las bendiciones, quién es el que te sustenta, quién es el Señor Dios Todopoderoso, de quién es el tiempo, ¿es tuyo o es de Dios? ¿Cuántos días te da Dios? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto de eso en la semana le das a Dios? Ah, no, es que no tengo tiempo. Creo que algo pasa. Y creo que estas tres tribus nos permiten ver o ese pecado, o es la incredulidad, o tal vez es la riqueza que está interponiéndose en medio de tu relación con el Señor. Que no sea un obstáculo, sino que sea una bendición. Bendice a otros con lo que Dios te ha dado. Habla a otros de Cristo. Que otros vean en ti cómo vives. ¿Recibiste por gracia? Dad por gracia, dice el Señor. Glorifica al Señor. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo hago? Repasa la Biblia, lee la Biblia. Siempre te va a mostrar vez tras vez la gracia de Dios a pesar de. No dejes de congregarte. No dejes de servir. No te paralices por el pecado. Recuerda a Rubén, fue horrible, pero Dios le bendijo y le siguió bendiciendo. Porque te apartaste por la riqueza, Gad, ok, Dios sigue bendiciendo porque tiene un plan que otros conozcan el nombre del Señor. Que no te pare y arrepiéntete, vuelve al Señor.
Y si es como Manasés, ves las obras de Dios, dile, Señor, ayúdame a ver con tus ojos tu obrar para no tener un corazón de incredulidad, sino un corazón de amor a ti, de gracia y de agradecimiento por lo que me has dado, pero que yo cumpla el propósito que tienes con mi vida. Que no seamos como lo común de las congregaciones hoy cristianas, que tiene el título de cristiano, donde está lleno de creyentes inmaduros que no quieren reflejar la gloria de Dios, sino que quieren bendiciones y bendiciones, que vengan bendiciones, pero no quieren vivir obedeciendo la palabra de Dios. Juan 15:16 dice que Él nos ha puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Dios quiere que tú des fruto. No te quedes allí, no te conformes. ¿Cuál es el fruto que Dios está haciendo o dando a través de tu vida? La gracia de Dios me permite recibir bendiciones, pero estas no pueden ser mi prioridad, porque llegará el punto donde reconozco, no es mi esfuerzo, es mi trabajo, y empiezo a olvidarme de este Dios que me dio las bendiciones. Pierdo el testimonio de reflejar a Dios en mi vida para que otros conozcan de Cristo. Perdemos el norte. Perdemos el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Por qué te rescató? ¿Por qué te salvó? Por gracia. Pero no para que vivamos como queramos, sino que vivamos honrando al Señor. Honra al Señor con todo lo que te ha dado. Amén. Disfrútalo. Gocémoslo. Y que sea el Señor honrado en tu día. Amén. Recuerde que fueron 3 tribus que nos permiten ver el obrar y la gracia de Dios a través de sus bendiciones para que reflejemos su gloria y cuidemos de no olvidarnos de nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el libro de Josué. Gracias porque nos permitió recordar que a través de Moisés fue entregado la tierra, fue entregado la llave de la casa para que vivieran, para que disfrutaran, pero para que reflejaran a Dios mismo en donde estaban. Estaban recibiendo bendiciones para que otras naciones conocieran al Dios de Israel. Señor, ayúdanos también a reconocer que nuestra vida depende de ti, que nosotros necesitamos de ti, Señor. Perdónanos por vivir de una manera que tal vez te ignora, que queremos vivir disfrutando nuestro pecado, o tal vez acumulando riqueza, o tal vez viendo tu obrar, pero no queriendo ceder a nuestro corazón incrédulo. Ayúdanos, Señor, hablando nuestro pensamiento, nuestro corazón, que cada día tu escritura cincele este corazón de piedra, Señor. Ayúdanos a madurar para negarnos a nosotros mismos y reflejar tu gloria. Padre, que no vivamos para nosotros, sino vivamos para ti. Que esta semana sea una semana de gozo, reconociendo que las bendiciones que recibimos por tu gracia, pero ayúdanos a vivir también agradecidos y cumpliendo la labor que tú tienes con nosotros. Te lo rogamos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén.